Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Marcos Vinagrillo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y en un momento vamos a saludar a una compañera, amiga, colega que nos va a acompañar hoy, la querida Carol Perelman. Pero antes quiero platicarles de que hoy estamos haciendo un episodio que lo vemos como una manera de enfrentar lo que todos los demás episodios platicamos. Siempre hablamos de las características del Antropoceno como los síntomas que estamos sufriendo, que estamos viviendo, que estamos provocando en el planeta, la civilización humana, pero que también estamos compartiéndole como víctimas a todas las demás criaturas con las que compartimos este planeta, la biodiversidad y el planeta mismo, los sistemas tierra que están, los sistemas del planeta que están viviendo las consecuencias de pues el éxito de nuestra especie, de nuestra civilización para conquistar y para cosechar energía y recursos. Esta visión del antropoceno como una enfermedad, como una afectación que nuestra civilización está provocando, en la mayoría de los casos son negativas nuestra huella en el planeta, pues es un conjunto de síntomas. Y en este episodio queremos platicar acerca de cuáles pudieran ser la manera de enfrentarlos englobadora, planetaria. Las causas implicadas en la actual crisis ambiental en el antropoceno y su impacto para la salud humana, de la biodiversidad y de los sistemas planetarios plantean entonces una necesidad de adoptar medidas urgentes y aplicarlas desde un enfoque multidisciplinario y planetario. Ya no nomás ver la salud de una persona, de una comunidad o de una especie, sino pensar cómo pudiéramos verlo de manera como el planeta completo. Sí, precisamente yo creo que este tema es ese tema, como dices, que cierra, que une a todos los episodios que hemos estado platicando, porque la salud pasa en esta nueva era, digamos, a entenderse como un paradigma distinto, como algo que engloba más allá de nosotros mismos. Somos parte de algo más grande, de un paisaje, el paisaje es de un continente, el continente del planeta, etcétera, ¿no? De alguna manera se empieza a contemplar en este tiempo ¿qué es la salud planetaria? De hecho, me parece que este es un campo emergente. Realmente apenas estamos empezando a dilucidar de cómo es que podemos definir si el planeta está sano o no. Estamos desarrollando apenas las herramientas para entender y evaluar, y esto nos permite llegar a generar tecnologías que nos permitan justamente resolver o proponer cosas desde lo cotidiano. Sí, y bueno, quiero agradecerle y darle la bienvenida a que nos acompañe en este programa para platicar de este tema, que de hecho es un tema que de la manera en la que lo vamos a presentar es como lo propuso nuestra amiga, colega, colaboradora, Carol Perelman. Muchas gracias por acompañarnos, Carol, está ya conectándose ahí a través del Zoom. Gracias por estar aquí, bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Hola, Víctor, Marcos, me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy en Crónicas del Antropoceno y para platicar de un tema tan importante que es la salud planetaria. Gracias por la invitación. Sí, Carol Perelman es químico farmacobióloga y es una persona que hemos estado en contacto con ella porque es muy activa en el mundo de los museos y centros de ciencia, a través, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Hemos tenido contacto con ella también a través de la red POP y bueno, dirige el Jardín Weissman, ya nos platicará rápidamente ahorita que termine la presentación, pero sobre todo nos ha traído muchos temas que desde la perspectiva de la comunicación de la ciencia, una perspectiva ya más integradora, que incluye la divulgación, pero también la investigación, también la contextualización, el intercambio con las personas y los campos que están involucrados en los temas, y fue muy activa durante el tiempo de la pandemia en precisamente hacer esta comunicación durante la emergencia de la pandemia. Entonces, pues bueno, Carol, gracias por acompañarnos y por proponerme este tema, porque yo quería hablar un poquito acerca de ecoansiedad, que sé que también lo abordas, pero dijiste, eso es parte de, vámonos mejor por el tema más completo, salud planetaria. Vamos a dar una introducción al tema, de lo general a lo particular, si te parece, Carol. ¿A qué nos referimos con esta visión integradora de salud planetaria y cómo es que esto pudiera ser, creo yo, una manera de enfrentar los síntomas del antropoceno?
Pues gracias por la introducción, Víctor. Pues, ¿qué es salud planetaria? Y les pregunto a las personas que nos escuchan, primero, ¿qué es salud? Al final, ¿qué es la salud, no? O sea, en 1948 la Organización Mundial de la Salud dijo que la salud no nada más es la falta de una enfermedad, sino también es el equilibrio físico, mental y social de las personas. Pero sabemos que la salud va mucho más allá de nosotros mismos. O sea, sí es importante tener los 3 pilares de la salud, que seguramente lo han escuchado miles de veces: dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio. También son importantes las políticas públicas en un país donde vivimos y la estructura de salud pública que tengamos, o las políticas de vacunación, por ejemplo. Todo eso afecta, de alguna manera impacta nuestra salud. Pero más allá de eso, nos hemos dado cuenta que nuestra salud también está vinculada al equilibrio de nuestro planeta Tierra. Venimos saliendo de una pandemia. Este término no es nuevo, de salud planetaria, aunque desde 2015 The Lancet lo viene ya usando como una comisión especial de investigación donde tratan de entender verdaderamente cuál es el vínculo entre la salud humana y la salud del planeta. Pero ese término fue descrito por primera vez en 1993 por un médico noruego que se llama Per Fugeli, que él dijo: el paciente Tierra está enfermo y requerimos los médicos, pero en general toda la comunidad, ver cuál es el diagnóstico para curar al planeta Tierra. Y el vínculo tan estrecho, Víctor, Marcos, que tiene la salud humana con el planeta, lo podemos ver en varios ejemplos y encantada ahorita los podemos dilucidar. A mí este tema de salud planetaria desde luego me recuerda a la teoría de Gaia, ¿no? De entender al planeta como un sistema vivo, completo, donde las selvas, los bosques son como sus órganos, ¿no? Y todos somos parte de ese equilibrio. Y creo que la palabra clave justo es ese balance. ¿Qué es la salud? Pues el balance. Y yo como entiendo, la salud es pues es un balance que se tiene que definir a nivel pues específico, individual. No va a ser lo mismo lo que yo necesite que lo que Víctor necesite y que otra persona, y así sucesivamente. Entonces, si es tan complejo a nivel individual, ahora entenderlo a nivel planetario es todo un reto, ¿no? Entonces es justamente muy importante hacerlo. Sí, un campo y Claro. movimiento social transdisciplinario también. Esto me parece muy interesante porque para este balance y para esa manera de estudiarlo también, una vez más, dejamos de departamentalizar la manera de verlo, comprenderlo, estudiarlo, y hay que hacer la conexión, ¿no? De diferentes puntos, de diferentes perspectivas. Y es que así es justamente como se debe de abordar hoy en día la salud, porque no estamos solos, no somos unas islas, no, los seres humanos no vivimos de forma aislada, y lo que pasa en nuestro entorno sí tiene un efecto en la salud, en nuestra salud, en nuestro balance. Y podemos ver varios ejemplos, ¿no? Vimos hace un año, por ejemplo, las inundaciones tan devastadoras en Pakistán, y estas inundaciones provocaron un brote muy importante de cólera, ¿no? O vemos, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? En Guerrero, tuvimos el huracán Otis tan devastador, y todo eso generó problemas de salud, como por ejemplo la transmisión de dengue, ¿no? O temas de ecoansiedad, precisamente, también de salud mental, de migración, ¿sí? Y entonces estamos viendo cómo las olas de calor en los veranos, por ejemplo, también causan muertes, y se estima que entre 2030 y 2050 va a haber un exceso de muertes en el mundo de 250,000 personas al año en todo el mundo a causa de temas ambientales. Y lo que estamos viviendo es una triple crisis ambiental. Sabemos que estamos con una pérdida de la biodiversidad muy importante. Sabemos también que tenemos el cambio climático, este aumento de la temperatura, y también sabemos que la contaminación, ¿no? La cantidad de residuos. Y todo eso, ¿cómo impacta nuestra salud? Pues es muy interesante ver estos vínculos. Por su parte, pues la pérdida de la biodiversidad, pues nos quita una parte cultural muy importante, ¿no? Y eso nos puede llevar a salud mental, pero también la pérdida de la biodiversidad hace que se rompan los equilibrios en los ecosistemas, y entonces, por ejemplo, pueden cambiar los patrones de alergenos y causar diferentes tipos de alergias. El calentamiento global, el cambio climático, genera, bueno, pues eventos de climas mucho más extremos, como las tormentas más frecuentes, más intensas en lugares no habituales, los incendios, ya hablamos del huracán, ya hablamos de las inundaciones, pero también las sequías. Y todo eso puede provocar, por ejemplo,
malnutrición, inseguridad alimentaria. Estas tormentas pueden causar traumatismos, mortalidad por estos eventos extremos, enfermedades de transmisión de agua, como ya mencioné, el cólera. Por supuesto que los choques de calor, la deshidratación por el tema de los cambios del calor. Y también todo esto causa cambios en la calidad y cantidad del agua. También, por ejemplo, el cambio en la distribución y la ecología de los vectores. Y entonces ya podemos ver, de pronto Perú, hace unos meses, empezó a decir que tenía en Lima, donde antes no había dengue, unos brotes tremendos de dengue. Y entonces estamos viendo cómo los patrones de malaria, dengue, zika, chikungunya, todas estas enfermedades transmitidas por mosquitos van cambiando, no nada más de temporalidad, sino también de ubicación geográfica por el cambio de la temperatura, por los cambios de los climas. También el calentamiento, pues va a hacer que se derritan los casquetes polares, elevamos el nivel del mar y vemos algunos atolones, como por ejemplo en el Pacífico, Tuvalu, que tiene que migrar a toda su población a Australia porque van a desaparecer estas pequeñas islas, y toda esta migración también causa ecoansiedad. Pero también nuestro constante y estrecho vínculo con los animales puede provocar más zoonosis, como vimos con COVID-19, nuevas epidemias. Estas, les sabemos que el 60% de las enfermedades infecciosas en el ser humano vienen del contacto con animales, como HIV, como influenza, como ya mencioné, Zika, chikungunya, COVID-19, y todo esto es por contacto con los animales. Entonces, la pérdida de los ecosistemas y biodiversidad del calentamiento global puede provocar nuevas zoonosis, pero también la contaminación, pues vimos, por ejemplo, los incendios provocados por el cambio climático en Canadá, por la elevación de la temperatura y luego toda esta contaminación ambiental, pues vimos en Nueva York, ¿no? Cómo empezaron los procesos de asma, la contaminación del aire, eventualmente también del agua, el cambio de la acidez del agua, también hay pérdida de la biodiversidad ahí, el cambio de patrones para la pesca, incluso la contaminación del suelo y la agricultura. Entonces, todo está sumamente vinculado y creo que vale la pena porque por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud salió el año pasado, Tedros Adhanom, su presidente, a decir, la crisis climática es también una crisis de salud. Y por primera vez en la historia, en la COP28 celebrada en Dubái en diciembre, por primera vez se tuvo un día dedicado a la salud, porque finalmente ese 3 de diciembre de 2023 se acordó, se habló de que sí existe un vínculo entre la salud humana y la salud del planeta, y es un vínculo que ahora que lo platicamos nos es obvio, pero no es un vínculo que se había visibilizado, y es bien importante porque pues sí, por supuesto tenemos que cuidar nuestro planeta, pero también ahí hay un interés de por medio muy, muy estrecho con nuestra estabilidad como especie y pues nuestra salud. Vimos, por ejemplo, y esto a lo mejor fue nota en muchos lugares, que hubo una invasión de chinches el año pasado en diferentes ciudades. En París de pronto había una invasión de chinches. Y también en la Ciudad de México, ¿no? Creo que por ahí hubo algunas, pero bueno, ahora acá hemos visto que empieza a haber dengue incluso en invierno. Se suponía que los mosquitos no vivían en ese tiempo y la otra vez estábamos platicando, yo veo mosquitos ya a cualquier momento del año. Estas zoonosis, cada hectárea que desmontamos en cualquier lugar puede ser una posibilidad más de entrar en contacto con un nuevo microorganismo, un nuevo vector que puede ser cualquier animal que vivía ahí, que nosotros fuimos a quitarle su espacio, entramos en contacto con él y llegan estos, por esos vectores llegan nuevos microorganismos. Toda esa entrada y toda esto empujado por el hecho de que cada vez somos más sapiens en la Tierra, es decir, habemos más de 8,000 millones. El año pasado tuvimos un episodio específicamente cuando pasamos en la medición, hasta que no es muy exacta, no sabemos exactamente cuándo nació el paciente, el humano número 8,000 millones, pero ya pasamos de ser 8,000 millones y vamos a seguir aumentando por lo menos hasta mitad del siglo. Cada vez hay más personas, cada vez estamos en más lugares. Dices con toda razón, Carol, ahora que lo vemos así, pues es muy obvio. Ya se ven las conexiones cuando te las presentamos así, pero no lo veíamos así. Y es momento entonces de entretejer otra vez la visión, las narrativas. A mí me parece que también tiene que ver con cómo entendemos el tema de la salud. Es decir, nosotros vamos y hacemos un montón de impacto en el planeta. Luego el planeta, al cambiar, genera impacto en las sociedades humanas. Y no solamente, por ejemplo, en esto de enfermedades directamente al cuerpo.
Ya lo decía Carol, la seguridad alimentaria, por ejemplo, cambios en el ambiente hacen que produzcamos menos alimento y de menor calidad. Esto tiene un impacto directamente en la nutrición. Pérdidas en la biodiversidad que generan el ecoestrés, la pérdida cultural, esta sensación de perder el patrimonio biocultural, todo eso impacta en la salud. El bombardeo constante de las noticias, de las catástrofes, pues también, ¿no? Todos estos elementos van generando estragos en la salud. No creo que, no, a lo que me refiero es, no veamos solamente la relación directa de la enfermedad tal cual, ¿no? Sino que todos esos otros aspectos de la humanidad que también requieren un balance, desde las finanzas hasta las redes sociales, el cuerpo, etcétera, ¿no? Y todo se ve afectado por el cambio en el ambiente. Tal cual, Marcos. Incluso se estima que estos impactos a la salud hacia el 2030 van a ser de entre 2 y 4 mil millones de dólares al año. O sea, sí hay un impacto financiero importante en la educación, en temas laborales. Esto tiene que tener un impacto en nuestras políticas públicas, sin duda. Y por supuesto que no nada más, recordemos la definición de salud, no nada más es salud física, también es salud mental y también es salud social. Y toda esta inestabilidad del planeta pues puede tener un impacto en diferentes áreas. Y como bien dijo Víctor, o sea, entre más personas seamos, no nada más en el mundo, sino somos cada vez más personas viviendo en las grandes urbes. Eso hace una concentración poblacional que pues aumenta obviamente la transmisión de algunos de estos temas, la contaminación aumenta, la erosión, por ejemplo, los cambios de uso de suelo. También, por ejemplo, tenemos un tema bien importante que nos hace todavía más vulnerables, que es la movilidad que tenemos. No nada más las migraciones, sino también la cantidad de viajes, el turismo. Ya hoy un patógeno en Wuhan, China, a las 24 horas puede estar en Nueva York, ¿no? Y bueno, el aumento del comercio también, sabemos que también a través de las mercancías se pueden mover diferentes vectores. No es por nada que el término de cuarentena se planteó, ¿no? Por primera vez en Venecia, que era este puerto donde se recibían las grandes embarcaciones que venían del oriente, ¿no? Todos los mercados. Entonces, todo esto aunado con el aumento de nuestra longevidad, nuestro aumento en el sedentarismo. Bueno, pues las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, temas cardiorrespiratorios, temas de obesidad, hipertensión, incluso cáncer, bueno, pues son todavía más vulnerables a este tipo de estreses, de estos ¿no? elementos de estrés que son provocados por lo que estamos haciendo en este antropoceno. Entonces, bueno, pues las dimensiones son varias, es un tema muy profundo, es un tema que debemos de abordar de una manera muy interdisciplinaria y que todos los actores de la Tierra, todos los seres humanos, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. No todos somos tomadores de decisiones, no todos somos los secretarios de salud, ni tampoco somos los que construimos la infraestructura en salud pública, pero todos somos seres humanos que cuidamos nuestra salud, procuramos hacer 150 minutos a la semana de ejercicio, ¿no? Tratamos de tener una dieta balanceada, sabemos que todo eso, el dormir bien, todo esto va a, pues, sumarnos a nuestra salud, incluso limitar las malas noticias, las redes sociales, la infodemia, todo eso va cuidando nuestra salud mental, el tener nuestros amigos, nuestra estabilidad familiar, todo eso va ayudando, pero también tenemos que cuidar nuestro planeta, porque no nada más es pues para tener más mariposas o para tener los huertos, también impacta nuestra salud, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros nietos, la contaminación de los acuíferos, todo eso impacta nuestra salud. Y también hay una dimensión filosófica, diría, respecto al derecho de los demás seres vivos de tener una vida sana en un planeta sano, ¿no? Nosotros, Absoluto. Por supuesto, ¿no? Definitivamente tiene un impacto en la humanidad, pero también en todo lo demás. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio enorme de empatía, porque además no solo nos conviene, ¿no? Sino que es algo que pues enriquece, ¿no? Toda la biodiversidad del planeta. Me gustó que trajiste a colación la hipótesis de Gaia de James Lovelock, que fue uno de los que introdujo esta manera de vernos como un todo, que después se ha abordado para llevarlo a la cultura popular y algo que nos acordamos todos, por ejemplo, en las películas de Avatar, de cómo hay una simbiosis con los demás seres con los que compartimos. Esa es una manera de ponerlo en una Hay ficción. Un episodio de Rick y Morty que más o menos se burla un poco de eso también. Sí, esta hipótesis de que el planeta tiene una autorregulación en la cual participa la biosfera
en los sistemas del planeta, los sistemas geológicos, físicos o geofísicos de la Tierra. Por ejemplo, cuando cambia la salinidad o cuando cambia la temperatura en las corrientes marinas, entonces también hay una afectación en cuántas nubes hay, en cuánto dióxido de carbono entonces puede producir el bosque y después regresa a un balance. Ese balance se ha mantenido por mucho tiempo, pero nosotros lo que estamos haciendo es echar demasiado de ciertas cosas, rompiendo los ciclos. Ya hablábamos de los límites planetarios también en otro episodio, los ciclos de los gases de efecto invernadero, los ciclos del nitrógeno, los ciclos, la temperatura, todo esto que estamos haciendo rompe ese balance o esa simbiosis. ¿Qué podemos hacer al respecto? Darnos cuenta, imaginarlo, conectar, unirlo, ver que todo está conectado. Ha sido una propuesta que se está dando en esta perspectiva transdisciplinaria de salud planetaria. ¿Eso cómo se aterriza entonces en la vida de las personas? Además de preocuparnos y de verlo, ¿cómo creen ustedes que se dará? ¿Qué narrativas se están dando, Carol, a nivel, por ejemplo, de las organizaciones transnacionales y de las revistas especializadas, las universidades y de los museos del mundo, de los centros de ciencia en este sentido? ¿Qué nos pudieras platicar de eso? Creo que va a todos lados. O sea, este concepto de salud planetaria es un nuevo paradigma, es una nueva forma de vernos a nosotros mismos, es un enfoque de lo general a lo particular, ya no vernos de esta forma tan egoísta y antropocéntrica, sino de pronto vernos como un parte de un sistema, como bien lo dijeron en la teoría de Gaia. O sea, realmente somos parte de un sistema. Y si este sistema, a pesar de que tiene cierta resiliencia para regresar a un equilibrio, nos pasamos de estos límites planetarios y llevamos a este equilibrio a un descontrol, entonces tenemos este impacto en todos lados. Y claro que esto permea en diferentes dimensiones. Como les platiqué en 2015 de Lancet, esta gran revista que es prácticamente como la Biblia para los científicos, abrió una comisión que se llama Salud Planetaria. Entonces ya investigadores están publicando justamente ahí en esta nueva revista todos los hallazgos, todos los estudios que demuestren que existe un vínculo entre la salud humana y la estabilidad del planeta. También JAMA ya también está trabajando en esto a partir del año pasado. Ya se está hablando en escenarios como la COP, que solamente se hablaba de energía, solamente de energías renovables. De pronto ya se está hablando finalmente de la salud. Y por supuesto que esto tiene que permear a las políticas públicas, esto tiene que permear a los salones de clase, a las aulas. Los niños, las niñas, los jóvenes tienen que aprender a reconocer que la salud, su salud, tiene un vínculo muy estrecho con lo que sucede alrededor de ellos. Repito, no somos islas, estamos estrechamente vinculados con el resto de la materia orgánica e inorgánica que existe a nuestro alrededor. Nosotros también somos animales y somos parte de esta biosfera, así tal cual como el resto de los animales que sufren estos impactos, ¿no? Hoy justamente en la mañana veía unas fotos de unos cangrejos ermitaños que ya no están encontrando conchitas en el mar y entonces usan corcholatas como sus conchas, ¿no? Y entonces estamos viendo realmente cómo hemos transformado a la naturaleza y desde los cangrejos hasta nosotros sí estamos teniendo un impacto por este exceso de residuos, por este cambio climático y por la pérdida de la biodiversidad. Entonces yo invito, por ejemplo, a las amas de casa. Yo soy ama de casa, yo tengo 4 hijos, voy al mercado, voy al supermercado a hacer mis compras. Compren con más conciencia, compren productos locales para que el transporte en estas mercancías no sea que contaminen, sino cosas que no requirieron, alimentos que no requirieron tanta transportación para que la contaminación sea menos, ¿no? Por ejemplo, compren de temporada, apoyemos a los agricultores locales, compren con conciencia. El 30% de la comida que cocinamos se tira, se desperdicia. Ese es un promedio, eso es un impacto enorme, porque si lo vemos hacia atrás a las cadenas de producción, obviamente estamos haciendo que se produzca 30% más de lo que necesitamos porque se está
desperdiciando. Entonces pensemos bien cuánto, qué cantidad cocinamos, cuánto compramos, cuánto se nos echa a perder, cuánto estás tirando. Y en estas decisiones de consumo de todos los días, hablo de las amas de casa, pero lo mismo puedo hablar de los muchachos que nos estén escuchando, las muchachas que podrían tomar una bicicleta en vez de irse caminando, en vez de irse en taxi o en transporte público, hacer carpools. Todas estas decisiones que las sentimos tan efímeras y que no tienen un impacto, suman, porque si todos hacemos una acción más por el planeta con esta nueva conciencia y con esta nueva actitud, entonces entre todos vamos a hacer la diferencia, uno a uno. A mí me parece también muy importante lo que mencionabas de que se transformen políticas públicas. A mí siempre se me hace muy extraño que las ciudades tengan, por ejemplo, sistemas de drenaje y sistemas eléctricos, pero no haya un sistema de compostaje, ¿no? Me parece de lo más obvio que la comida, una vez que se transforma en residuo, regrese al suelo, pero que el compostaje lo podemos hacer en casa a algunas personas. Pero creo que debería ser una política de las ciudades mismas. Un sistema que recolecta y transforme y genere suelos y nutrientes. Esto ni siquiera se ha planteado, no sé, o sea, a nivel política tal cual, de que la ciudad tiene que tener esto como tiene que tener agua y luz. Sí, el hecho de que... Eso sería ideal, sí. El hecho de que producimos... Somos el único animal de la Tierra que ya no nos tenemos que preocupar tanto por conseguir la comida, sin que eso signifique que no haya partes del mundo y personas del mundo que no tienen asegurado su sustento, pero producimos más comida de la que necesitamos proporcionalmente y desperdiciamos un tercio. Producimos muchísimo plástico. Hablábamos de que por minuto 1 millón de botellas de plástico se venden en uno de nuestros episodios. Tenemos una adicción tremenda al plástico por lo efectivo que es, porque también lo es. O sea, son soluciones que crean problemas. Somos tremendamente adicta a nuestra civilización, a los combustibles fósiles, pero el subproducto está cambiando el clima. Todos estos son problemas que se están anudando y que ahora los estamos viendo como... Al menos desde la perspectiva de salud planetaria, lo estamos viendo como interconectados con nuestra salud personal, nuestra salud de nuestra civilización, la salud del planeta. Y ya para cerrar, si están de acuerdo, y con esto también cerramos esta tercera temporada de Crónicas del Antropoceno, me gustaría que además de todos los problemas que estamos hablando y que son obvios, platicamos un poquito, ya nomás para cerrar, de cómo esto lo podemos enfrentar y resolver, porque hay un concepto muy extraño por ahí que habla del antropoceno bueno, de qué sirve que lo veamos si no lo ponemos en práctica, no lo solucionamos. Y la ecoansiedad también tiene que ver mucho con la visión catastrofista de que son tantos problemas que muchas personas pueden incluso perder la esperanza o verlo como que ya es demasiado. El problema es global y a mí el ejemplo que me gusta poner es, no es la primera vez que enfrentamos un problema global y la otra vez lo solucionamos o por lo menos encontramos una solución que tendrá problemas y que no fue total, podrá ser cierto, pero el primero y único premio Nobel de Ciencia que tenemos de México, Mario Molina, fue parte del equipo de investigación que enfrentó ese problema global. En los 80 el problema era que había un agujero en la capa de ozono del tamaño de Brasil. Era enorme ese problema. Podría cualquiera decir, esto está fuera de nuestras manos, no podemos con ello. Y el camino fue, la ciencia informó, las políticas públicas de lo que estamos hablando se ajustaron y la gente empezó a consumir otras cosas que fueron lo suficiente como para que la capa de ozono se recuperara a un punto de que en este momento ya no es el gran problema global que fue. Así que, así a manera de cierre, les invito a que veamos qué tanto podemos también dejar un viso de luz y un viso de esperanza hacia adelante para que a quienes nos escuchan no parezca que solamente es la mala noticia. El mero hecho de estarlo viendo así y de estarlo viendo de manera integradora nos hace pensar que a lo mejor como que enfrentamos aquí el problema global, la ciencia informa, los organismos internacionales y las políticas públicas deben de responder y después las personas, ya en lo individual, pudiéramos ser parte de la solución. ¿Cómo lo ven ustedes? No, a mí me encanta y ese ejemplo que das de Mario Molina se me hace así como tan ideal porque además lo sentimos tan cerca porque por ser mexicano Mario Molina y el mundo escuchó y el mundo cambió e hizo caso a la ciencia, ¿no? Ahora quizás el tema del cambio climático es un poco más complejo, pero bueno, tenemos las herramientas y eso es lo importante. ¿Tenemos las herramientas para hacer este cambio de timón? Sí las tenemos. Porque si dijéramos, vemos el problema, pero ¿cómo?
sería, bueno, la ecoansiedad estaría pues a todo lo que da. Y sí es real, ya muchos psiquiatras están nombrando, claro que todavía no es algo nombrado dentro de los libros de psiquiatría como una condición con definición, pero sí se está viendo en consultas, muchos reportan, pues esta ecoansiedad, las personas sienten un poco de angustia por lo que pueda venir en el futuro. Y la mejor manera de combatirlo, ¿cuál es? Con acciones, sabiendo que sí puedes hacer algo al respecto, porque esta ecoansiedad viene por la frustración o la desesperanza de que ¿y ahora qué hacemos? Un poco apocalíptico, cuando en realidad está en nosotros, cuando en realidad podemos como especie darle la vuelta al timón y entonces ahora sí decir, manos a la obra. ¿Por qué comprar botellas de plástico que son reciclables? Pero eso no quiere decir que se reciclen, solo son reciclables. Mejor usemos, por ejemplo, una de cristal, una de vidrio que me va a servir mucho más tiempo, ¿no? Y no me va a dar estos microplásticos que pueden dañar mi salud, pero además ya sabemos que la mayoría de los productos reciclables no acaban reciclándose, ¿no? Entonces, ahí están todas estas decisiones que tenemos que tomar y para eso está la ciencia y podcasts como ustedes y yo les agradezco los micrófonos porque este tipo de pláticas son las que dan las herramientas para decidir mejor. Y en términos de la salud, podemos verla como resolver la enfermedad, pero también podemos verla como prevenir la enfermedad. Es decir, desde ahorita actuar para que no se genere esta enfermedad planetaria y después tengamos que generar la medicina planetaria. Mejor desde ahorita estar trabajando en cómo se podría prevenir, por ejemplo, integrar la salud como parte de la educación básica, ¿no? En la educación básica, al menos yo, no llevé nada de salud, ¿no? O sea, me sabía cuándo nació Benito Juárez y todo, pero no. Realmente la alimentación, el deporte, todos los detalles al respecto de la salud no los consideramos siquiera elementos cruciales en la educación básica. Y qué más básico que saber vivir bien, ¿no? Integrarlo también entonces como decimos a veces, plantar la semilla en terreno fértil, integrarlo también en la visión ya de nuevas generaciones, yo creo que ha sido algo importante. Carol, desde los museos y desde el Centro Weizmann, que vamos a poner ahí una liga que nos quieras compartir para que las personas sepan cuál es el trabajo que hacen ahí. Bueno, ella sabe muy bien cómo se hace. Tú, Marcos, que has trabajado en jardines botánicos, en estos museos vivos, y ahora con lo que estamos construyendo aquí en Guadalajara, el Museo de Ciencias Ambientales, tratamos de hacer eso, sembrar este tipo de semillas en terreno fértil. Hay que pensar, planear y actuar, hay que darnos cuenta de lo que pasa, ver la realidad, pero también ver con un viso de esperanza de que podemos enfrentarla y que tenemos que ponernos manos a la acción. Carol Perelman, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por compartir nuestros micrófonos, todo tu entusiasmo y tu conocimiento. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias, Víctor, Marcos. Gracias a quienes nos escuchan. Y gracias a ustedes al Museo de las Ciencias Ambientales por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, gracias Marco, y gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las redes sociales, de las plataformas de podcast. Recuerda que estamos como Museo de Ciencias Ambientales en todas las redes sociales. Si te gusta esto, compárteselo a alguien, porque a lo mejor le puede también interesar. Y sigue pendiente a la próxima temporada de las Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.